tardes, acá estamos nuevamente en Adictos al Plástico, un programa de coleccionismo, cultura pop y cositas frikis. Nos están escuchando en el 104.5, nos pueden ver por streaming en www.vorterixmdq.com.ar. Y si quieren mandar algún mensajito lo pueden hacer al 223-548-1045. Ahí estoy mirando para el costadito porque estoy iniciando la transmisión del primer bloque en Instagram también. Sí, mirá, salgo derechito. Yo no le tenía fe a Tiago, pero bueno, el que sabe, sabe. Tenías razón, mirá. ¿Ves que hay que reconocer cuando uno se equivoca? Un año operándote ya. Ay, al fin te escucho al aire. Mira, tiene micrófono ahora. Igual te escucho bajito, ¿eh? Te escucho bajito. ¿Y ahí mejor? Ahí No. te escucho perfecto, Tiago. Genial. ¿Cómo van? Bueno, ¿nos extrañaste? Porque yo no vine una semana, no estuvo Guillermo, que vos estuviste solo acá, después de la semana pasada que yo no estuve. Es muy raro cuando falta uno, la verdad. Se me hace muy raro. ¿Por? Y porque siempre falta y siempre va a faltar uno. El comentario de alguno de ustedes. Sí, bueno, somos tan centrados. Claro, no nos extraña. Claro, nos extraña. damos cátedra. Sos el único que nos extraña, Tiago. Bueno, mirá, ahí ya se conectó por Instagram Santiago, querido, de Bulonera Batán. Bueno, hoy tenemos un programita acorde a la moda. Es raro, ¿no? Pero Es lo que está en la boca de todos. es lo que está todo el mundo hablando ya desde hace varias semanas. Espero que Tiago haya visto la serie, porque si no... Le espoleamos todo. Ya aguantamos un tiempo prudencial como para decir, bueno, ya es hora de hablar de El Eternauta. Igual cuando salió, el 30 de noviembre. No, perdón, No. el 30 de abril, ahora. ¿El qué? ¿La serie? La serie. No, la serie el 2 de mayo. El 2 de mayo. ¿El 2 de mayo? Mira. 30 de abril. Confirmó. O el 1 de mayo. Ah, 30. no, el 30 de abril, claro, sí. El 30 de abril. Que me parece que era el aniversario de Oesterheld. ¿De qué? ¿Del nacimiento? Creo que sí. No tengo ni No idea. sé, bueno, algo era por algo. Por algo en especial. Eh, Y yo pensaba que lo iban a mandar por semanalmente, no, lo mandaron todos juntos. Mira, el laboratorio Toys también se conectó ahí. Santiago dice, el Mandaloriano de Ushuaia. Pablito, querido, ahí está diciendo, ya falta poco para Comic Con y para la Toy Con, sí. Así que posiblemente nos vamos a ver. En la Toy Con nos vemos seguro, en la Comic Con posiblemente nos veamos también. Seguro. En la Toy Con te vamos a ver, Pablo. Y en la Comic Con posiblemente también, ¿eh? Así que ya falta poquito, vamos a hacer varios. Santiago de Bulonera Batán también va a estar en la Comic Con. ¿También? Sí. Oh. No sé qué día va Santiago, me parece que Santiago va el domingo. Si va el domingo no sé si nos vemos, porque siempre nosotros metemos viernes y sábado. Y capaz que... pero bueno. No, capaz que yo, sí, sabes. Perdón que interrumpa. Se cortó, ¿Qué? se cortó. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? No era aniversario de nada, porque supuestamente nació el 23 de julio. Pero era una fecha de algo. La muerte dice que igual no debe ser confirmada ya que está desaparecido en teoría. Fue el 27 de abril. Claro, no, pero el 30 de abril era por algo. No me acuerdo por qué, pero bueno, ya fue, no importa, es lo de menos eso. Claro, no, por el show me fui de viaje, me fui el 30. Ujú. Me fui el 30 y la vi recién el 2 a la noche. Claro. Tenés razón. El sí, universo sí, no sí, gira fue alrededor 30. tuyo. Así que bueno, hoy vamos a hablar del Eternauta, la obra de Germán Oesterheld y Héctor Germán Oesterheld. Héctor Germán, claro. Y los dibujos del gran... La primera edición con los dibujos de Francisco Solano López. Después participaría Breccia, que Breccia tenemos un nexo cercano acá en Miramar. Claro. Que lo hemos conocido, hemos charlado bastante con él y hemos compartido eventos y todo, que es el hijo de Enrique Breccia. Bueno, pero para arrancar a hablar del Eternauta, primero hay que ubicarse, porque mucha gente dice el Eternauta sí, es el emblema de la historieta argentina. Podría ser. La gran historieta argentina. Yo creo que si hablamos de ciencia ficción, sí. Por eso, hay mucho cuestionable, hay muchas obras importantísimas en la historia de la historieta argentina.
El Eternauta, en lo que es ciencia ficción, es un personaje trascendental. Está bien que en lo que es historieta argentina, si haces un podio de 3, el Eternauta está, primero, sí o sí. Sí. Que sea lo mejor, es ya más subjetivo. Depende de los gustos de cada uno. Por eso. Porque al que no le gusta mucho la ciencia ficción, te puede discutir que lo mejor de la historieta nacional, que no sé si no se lo acepto, es Nippur de Robin Hood. Nippur trascendió fronteras y sigue hasta el día de hoy publicándose las aventuras de Nippur en Europa. Se sigue dibujando Nippur. Entonces, es una historieta. Después tenés lo que hablábamos ayer por teléfono, armando así un poquito el programa, lo que es Mafalda, Clemente, Paturuzú. Tenés un montón de historietas gigantes. En lo que es ciencia ficción, el Eternauta es sin duda la número 1 de la historieta nacional. Y si no lo fue, lo será ahora. Y está de moda. Está de moda. Pensemos que el 70% de la gente que habla del Eternauta, que está enloquecida con el Eternauta hoy en día, no lo vio nunca. Se enteró que existe gracias a Netflix. Así que... Y sí. Si Netflix no hubiera hecho la serie, ni se enteraban que había una historieta que se llamaba El Eternauta. ¿Te fijaste? Yo enseguida, días después que se estrenó el Eternauta, me estaba fijando en Marketplace. Lo que venden cada uno de los cómics. La primera semana de abril creo que pasabas por una librería y te lo tiraban por la cabeza. Lo conseguías a 10.000, 12.000, 15.000 pesos máximo. Al uno, pues son varios. Olvídate, ahora... Y ahora... Yo vi publicado uno 360 lucas. Hay uno que está publicado que Este mismo librito... Es más grande, no más grande. Bueno, pero es prácticamente este mismo librito. El contenido es el mismo. Y es a color. 360 lucas. Y lo que pasa es que es un tamaño... creo que es un A4 apaisado. Igual, Guillermo, pero no lo va a vender. Si me decís que es el primero que salió... Claro. Es otra cosa, o si no la recopilación de todas las historietas que salieron, viste, no sé, encuadernadas, puede llegar a valer ese precio, o no sé, o con la firma de los creadores. Eso es otra cosa. Pero siempre va a haber un vivo, estamos en Argentina, ya saben, así que... Obvio. Que ahí el que lo venda es otra cosa. Bueno, si te metes al Marketplace Zone, Sí, este mismo Eternauta. El 1, porque está el 2 y el 3. Claro. O si no, una máscara de gas. Sí. Todo lo que tiene una máscara de gas metida por ahí en un cajón lleno de telaraña, mugre, todo, está todo a la venta. Y pensar que no vale 2 mangos, Y pensar que yo esas máscaras hace años que me quería comprar una, ahora olvídate. Claro. No la compré antes, olvídate. Si te da gana como utilizar tus manos, la podés hacer tranquilamente. No es tan difícil de hacerla. Claro, sí, en el y bueno, tenés 3D con la máquina de 3D. En la buhardilla de la casa de Juan Salvo. Que tenía todo. Hacer. Porque, bueno, ahí vamos a empezar a hablar también un poquito las grandes diferencias notorias que hay entre la serie y el libro y la historieta. Pero bueno. Que, bueno, eso ya es más controversial y vamos a entrar en una parte que va a estar buena esa. Pero entremos ya en qué época lo... No, pará. Vamos como contar la vida de cada uno. No, vamos como me gusta a mí. Hoy vamos a hablar de la historieta argentina. Entonces hay que hacer un poquito de reconto histórico, que es lo que a mí me gusta mucho. Existían en Argentina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Siglo XIX, acuérdense, cuando se dice siglo XIX 1800. Es 1800 y algo, siglo XX es 1900 y algo. Siempre está, el siglo es un número más de los años. Finales del siglo XIX, a fines de los 1800 largo, empezaron a haber, había ya periódicos y todo en nuestro país, y empezaron a haber publicaciones que eran medios de comunicación más satíricos y de humor, o empezaban a incluir
ese tipo de cosas. Y ahí es el nacimiento de lo que se considera después la historieta argentina. Arranca recién ahí. Que era un país que estaba en transformación, estaba formándose bien la nación, entonces empieza todo lo que era la movida política, que era lo que el puntapié inicial para lo que fue la sátira humorística y todo lo que era las viñetas que se encontraban en los periódicos y las publicaciones de la época. Utilizaban lo político como para hacer humor. Claro. Bueno, los primeros registros que hay es de una publicación llamada Don Quijote de 1884, de 1884, fundada por el escritor y dibujante Eduardo Sojo, que tenía de seudónimo se ponía Demócrito. Sí. ¿Viste? Y hacía contenido social y político a través de ilustraciones. Era una publicación que ponían notas sobre la política actual, sobre temas sociales actuales de la sociedad porteña, claro, de ese entonces, de fines del siglo XIX, y algunas cosas las ilustraban con una ilustración que era humor gráfico, claro, que es lo que se conoce como humor gráfico, que ha ido desapareciendo hoy el día. El humor gráfico, no quedan tantos artistas de humor gráfico. Sí, pues ya pasó de moda. ¿Viste? No sé si pasó de moda, pero por ahí no quedan tantos, porque hoy en día cualquier chico que se mete en lo que es la ilustración, los dibujos, tiene mucha más influencia del cómic, entonces ya plantea una historia, personajes, y empieza a hacer toda una narrativa de toda una historia en distintas viñetas, y no focalizarse en una sola viñeta a hacer un chiste, que es lo que es el humor gráfico, que eso... no sé, hemos tenido grandes exponentes como Quino, Caloi, Fontana Rosa. Hemos tenido lo que pasa es que tenés que hacer el chiste en cuántas viñetas, en 4, 5 como máximo. O en una, claro. O en una, bueno, no así. Tenés que tener... tenés que tener clara. Claro, hoy en día uno de los pocos... Bueno, tenés Nick, que es más contemporáneo, más controversial también. Sí, hay muchos que no sé por qué. ¿Viste? Es por contenidos, por ideologías políticas y todo eso. Siempre la política caga todo. Tómatelo con calma. Hoy la política igual te va a cagar. Hoy en día creo que el máximo exponente del humor gráfico actual es Tute, que es el hijo de Caloi. Claro. Que continúa haciendo humor gráfico, y creo que es el máximo exponente argentino hoy en día de humor gráfico, y que tiene, también lo tiene de cuna, tiene las habilidades necesarias como para poder transmitir algo en un solo cuadro. Sí. ¿Viste? Que no es... Sabe lo que está haciendo. Claro, es algo que lleva mucho laburo. Bueno, pero todo arrancó ahí en esa Don Quijote de 1884. Después nace, en 1898, nace una de las publicaciones más emblemáticas, más reconocidas y trascendentales de lo que es la publicación de historietas y humor gráfico nacional, que es Caras y Caretas. Claro. Caras y Caretas nace, como les decía, en 1898 y se extiende hasta 1941. Casi 50 años estuvo esa revista. Yo como encuadernador he tenido en mis manos esa revista que ¿Sí? encuadernado, sí, no sabés lo que era, espectacular. Y ¿El qué? ¿Hay una versión de Menem de esa, puede ser? que haya salido después, puede No, ser. debe ser por ahí alguna ilustración. Claro, con esa forma. Hecho el humor, justamente, y que debe haber salido en revista Humor, que era de la época, Sex Humor, todas esas revistas que hacían y referenciaban mucho siempre a Caras y Caretas porque fue un emblema. Totalmente, sí. Bueno, como yo te decía, lo que me llamaba más la atención en esa época era las publicidades. Las publicidades eran todo pintado, no había fotos. Claro. No había imágenes Claro, dentro de la no. publicación. Entonces, ¿qué hacían? Todas las publicidades estaban todas dibujadas. Los personajes, los logos, todos. Y me llamaba la atención, pues estaba buenísimo. ¿Viste? En ese momento no había una censura ahora como es poner a alguien fumando, ¿viste? O alguien, no sé, que de ropas en esa época no te iban a poner en ropa interior ni nada por el estilo. Pero si vos hacías una publicidad de ropa, te tenían que poner bien vestida, los peinados que había en esa época. A mí me encantó.
yo miraba, mientras encuadernaba, me fijaba y me fijaba en las publicidades. Y que tenía bastante porque tenía que sustentarse sustentarse con publicidades, además de lo que es la venta de cada uno de los claro. de las revistas. Pero bueno, pero que es lo atractivo ver la historia, porque ahí no es solamente la historia de la historieta. Ves la historia política, la historia de la publicidad, la historia de la impresión, porque ves cómo fue el paso de lo que era una imprenta tipográfica, que era en ese momento. Y lo que tenías que hacer hoja por hoja. Claro, tenías que armar todas las palabras, no tenías computadora, no tenías nada. Vos tenías que hablar todos los párrafos, todo lo que era información, palabra por palabra, letra por letra, para poder armarlo. Los marcos donde se hacía... hace un tiempo atrás estuve tentado de comprar un par de cosas así que vendían de una imprenta. Yo soy diseñador y trabajé en imprentas de todo tipo, desde imprentas que han tenido ese sistema como el que se usaba en Caras y Caretas, hasta imprentas con offset, que son los tratamientos digitales del día de hoy. Claro, sí. Pero lo que era la impresión tipográfica, que así se llamaba, eran unas máquinas, para que se den una idea, eran unas máquinas que por ahí se abría, ¿no? Entonces acá se ponía la chapa, se llamaba, que era donde estaba toda la información, y era como automático por succión de aire, tomaban las hojas y esa máquina hacía plaf, imprimía. Claro. Y con el aire sacaba la hoja, reemplazaba por otra, tac, imprimía. Y así era todo, imprimir. Y ese marco que se armaba con la información de toda la hoja eran pedacitos metálicos, como si fuera la partecita esta del capuchón de la lapicera. El que te enganchás, el cosito este que te enganchás. Ahí, a ver, con fondo blanco si se ve bien. Ahí, ¿ves? Esta puntita del capuchón, bueno, de ese tamaño eran unos fierritos que en la punta tenía la letrita. Entonces eran todos los palitos uno al lado del otro y vos iban armando las palabras, ponían uno sin letra que era un espacio, ponían otra palabra, otro espacio, claro. Y así se armaban todos los renglones de toda la hoja. Imaginen el tamaño que tenían las páginas de los diarios de antes, que eran altísimas, que eran altas, que tendrían fácil 70 centímetros por 30, casi 40. Imaginen ese rectángulo, todo hecho letrita por letrita, claro. Eran 5 columnas de texto, palabra por palabra, espacio. Era un laburo de locos, y el diario era de un día para el otro. Y tenían que hacer eso. Y tenían que hacer 24 páginas, 30 páginas, 40 páginas, claro. De esa forma. Incluyendo las publicidades, que esto, que lo otro. Incluyendo que no todos tenían la misma tipografía. Claro, ni hablar de los distintos tamaños. Porque los títulos eran más grandes, claro. Tenías que dejar espacios, subtítulos. Mirá, ahí se conectó al Instagram Ariel Olivetti, genio total. Ya empezamos a anunciar, en esta semana empezamos a anunciar todo lo que va a haber en la próxima ToyCon. Que es un montón. Que una de las cosas importantísimas que vamos a tener, vamos a estar honrados nuevamente con la visita de Ariel Olivetti. Y bueno, y hoy, mira, está relacionado. Hoy, Ariel, estamos hablando de historieta argentina. Vamos a hacer foco, obviamente, en el Eternauta, porque está de moda. Pero vamos a pasar, estamos ahora en este momento hablando de Caras y Caretas. Hay gente que colecciona Caras y Caretas. Obvio, hay mucha gente que colecciona Caras y Caretas, por eso y en todo el mundo se colecciona. Sí. Porque por todo el contenido general que tenía, porque tiene un contenido histórico de la política nacional, de la historia del país. Lo más político que hubo. Claro. Y bueno, y además de tener todo eso, te muestra lo que vos decías. Un archivo histórico del avance de la publicidad, del avance de la impresión, del avance de la ilustración, justamente, que es de lo que estamos hablando hoy. Y de muy buena calidad, Obvio, tremenda. Bueno, Caras y Caretas fue fundada por Bartolomé Mitre Bedia, que era uruguayo y era el nieto de Bartolomé Mitre, el que fundó el diario La Nación. Siempre ligado a los medios. También eso ha sido de ayuda para que Caras y Caretas tuviera la calidad que tuvo.
porque ya venía familia de imprenteros, ponele, por decirlo de alguna manera. Sí. Fue fundada por, como les decía, Bartolomé Mitrevedia y Eustaquio Pellicer. Sí. Pellicer. Y hacían humor gráfico y crónica social, igual que lo que te decía antes. Comentaban lo que era la vida social y política porteña de la época, y muchas de esas cosas las ilustraban o las representaban con lo que eran las ilustraciones, el humor gráfico. Ahí aparecieron los primeros grandes exponentes de la historieta nacional, como fueron Manuel Redondo, Lino Palacio, José María Cao Luaces, que Cao Luaces era un español que fue considerado, con el paso del tiempo, fue considerado el padre del humor gráfico argentino, porque fue el que introdujo eso, porque las primeras publicaciones, como decíamos, de Don Quijote, que fue previa a Caras y Caretas, tomaban mucho influencias de lo que ya se venía haciendo en Estados Unidos y en Europa. Que cómo hacían en esa época para tener la información de lo que estaba pasando tan lejos, la verdad no sé cómo hacían. Email. Le llegaba, no sé, venía un pariente y llegaba a los 8 meses y le decían, ¿sabés qué? Estrenaron El Eternauta y ya tiene 4 temporadas cuando vuelve. No, pero en esa época ya había teléfonos. No era que estaban en las cavernas. Pero no podés ver el humor gráfico por teléfono. Mensajeros. No, te mandaban la información y vos te hacías el dibujo. Y lo que vos decías de Caras y Caretas, que había que autosustentarse, que eso todos los medios de comunicación se tienen que autosustentar con la publicidad. Sí, pero en ese entonces Caras para mí era Caretas, mucho más fácil de juntar la guita. Ojo, Caras y Caretas vendía más de 100.000 ejemplares por semana. O sea, no era que vendía 10. 40 diarios. No. Vendía por eso te 100.000 ejemplares por semana. Es una guasada para esa época. Te hace recordar a los mejores vos pensás que del gráfico. Vos pensás que la sociedad era mucho más chica. En cuanto a población, era mucho más chica. Y la que tenía los recursos para llegar a eso era mucho más chica. Y los que tenían la instrucción para poder leer e interpretar todo el contenido ese era aún más chica. ¿Cuántos eran? 100.000. Era 101.000. Había uno que nunca llegaba a comprarlo. Iba al kiosco y le decía, no, ya no se me terminó. quedo más. Ya se terminó. Puta madre, decía. Claro, era un mercado cerrado. Era fijo. Claro. Podías tener un día, una semana de menos venta y otra de más, pero era casi normal. Que sería la tirada que hacían. Claro. Harían una tirada de 100.000 ejemplares semanales y los agotarían toda la semana. Y sí. Porque así. Y en ese momento no tenía nada. ¿Qué hacías? Además de leer esto, tenías el diario y la radio. Claro. Más de eso. Bueno, cero. y Caras y Caretas, como yo te decía, se fundó en 1898. Y 4 años después, en 1902, se publica una obra de Manuel Redondo titulada Don Goyo Sarrasqueta. Don Goyo Sarrasqueta, ahí que será el apellido. En Caras y Caretas, que es considerada la primera historieta argentina, porque abandona lo que era el humor gráfico, que el humor gráfico era hoy te dibujaba a vos, mañana lo dibujaba a Tiago, pasado me dibujaba a mí, siempre haciendo un chiste. Don Goyo Sarrasqueta es la primer historia que tiene un personaje fijo y que se va narrando la historia de ese personaje. Entonces por eso se considera que es la primer historieta argentina. Es Don Goyo Sarrasqueta de 1902 de Manuel Redondo. No tenía globos de texto, como tienen los cómics, que hoy habitualmente uno puede imaginarse el globito de texto, sino que era la viñeta con la situación que pasaba y debajo de la viñeta el texto explicando la situación. La situación o haciendo los diálogos ahí abajo. Qué raro que no lo se le haya
No lo hacían sobre la ilustración, sino que Claro. lo hacían. Y que sería también más cómodo para el tema de imprimirlo. Imprimir. Y sí, porque vos imprimís, el tipo hacía el dibujo y después con las letras se le ponía abajo el texto. Mucho más fácil que ponerlo Que dentro del ponerlo globo. adentro del dibujo. Sí. ¿Viste? Era otra cosa. Y bueno, y se trataba de un Don Goyo Sarrasqueta. El personaje era un inmigrante español, ¿no? Que era torpe y así, con el chiste de gallego, por decirlo de alguna manera, que era el humor popular criollo que había en esa época. Entonces, el primer personaje de historieta argentina Sí. fue un gallego No había- de chiste de gallego, porque era una tira humorística. No había ahí nadie todavía. No. Ahora tampoco, ahora no. Entonces vamos a hacer chiste de gallego. Bueno, y bueno, como te decía, y marcó el paso de la caricatura política a la historieta narrativa, por decirlo Sí. de alguna manera, con humor. Después, en 1908, llega una segunda historieta, también que lo que vos decías de Linari también puede encajar ahí. La segunda historieta que llega así de narrativa de un personaje es en 1908 de Cao Loaces y Lino Palacio, que es El Negro Raúl. Y nadie. Y ya sabemos Y si nadie. era una tira de humor, y bueno, pero fuera de joda, era una tira humorística que explotaba ¿Qué? La vida del pobre negro. el trato a través del racismo Sí. con el negro, explotaba el humor, el chiste de negro. Qué bueno. Y lo que pasa es que para esa época estaba mal, pero no estaba tan mal. Por ejemplo, entra la señora a la juguetería y le dice a la empleada: ay, Basta. la muñeca esa rubia que está ahí, ¿qué precio tiene? 15.000 pesos. Y la negrita, no, esa trabaja acá. Está bien. Vamos al corte. Así era la historieta de Caras y Caretas de No, en serio, 1908. Vamos para el corte. Vamos al corte. ¿Ya estamos para el Sí, corte? dale. Bueno, esto fue la primer etapa de lo que es la historieta nacional. Sí, muy cortita. Ya tenemos, ¿cuánto? 10 años, 20 años y ya Claro, bueno, ahora metimos un bloque con 20 años de historieta y argentina. cuando volvemos te voy a hablar un poquito de lo que fue la década del 20 y del 30, que fueron de mucho crecimiento para después sí llegar a la época dorada, A la obra de arte. a la época dorada de la historieta nacional, Sí. que es desde el año 30 hasta Del 60. el 60. Esos 30 años es la explosión de la historieta nacional, donde nacen tanto Joyas el como Eternauta, el Eternauta, claro. tanto el Eternauta como personajes eternos, Paturuzú, por ejemplo, Paturuso. para que se den una idea. Así que bueno, vamos al corte y cuando Listo. volvemos seguimos hablando de historieta nacional. Bueno, segundo bloque del programita de hoy dedicado a la historieta nacional. La idea de hacer foco central en el Eternauta, pero bueno, hicimos un primer bloque, como me gusta a mí, con un poco De historia. de repaso histórico, porque está bueno, es muy interesante. Y es que es muy vasta la historieta argentina. Vos pensás que hablamos de Caras y Caretas, de 1908. Vos pensás que hay una publicación conocida por todos que no sé si sigue hasta el día de hoy. Pero la tengo en dudas. Creo que sí. Creo que sigue existiendo. El 17 de noviembre de 1919, creación de Constancio Vigil, se publica el número 1 de la revista Villiquen. No, Villiquen y Anteojitos ya no están más. 1919 te estoy hablando, hace más de 100 años, la revista Villiquen. Y es una revista que, si no está más Villiquen No, ahora, No, hace Pero- años que no está. ¿hasta cuándo no estuvo? Y no, Villiquen hace, no sé si hace más de 15 o 20 años. No, tanto no. ¿Querés que busque? Yo la tenía, la Villiquen. Por eso. No, sí, muchos teníamos a la Villiquen. Pero no. Tiago tiene 20 años. No, pero debe tener algunos de las... No, si con 10 años la he comprado, por eso Sí. digo. Ahora vamos a La, ver. La Villiquen, no sé si no se sigue publicando, ¿eh?
Mirá. Villiquen. Villiquen es una revista infantil argentina, la más antigua de habla castellana en la actualidad. Desde 2020 solo publica contenido online. Vamos a lo gráfica. Desde 2020. 2020 es solo online. Bueno. Bueno, entonces... No, en junio de 2018, dice la editorial Atlántida, decidió pasar su publicación de tira semanal a mensual. No. Por eso sigue existiendo la Villiquen. No, sí, estamos hablando de gráfica. Igual si dice desde Papel. 2020, entonces desde ese momento ya... Por o sea, eso. antes ya estaba, 2018, 2019, capaz Claro. que seguía en coso. O sea, hace 5 años, después de la pandemia debe haber sido. Entonces yo que tengo la duda con Antiojito. No, Antiojito sí, Antiojito hace más de 20 años que no existe. Esa. Porque Antiojito, dejaron de publicar Antiojito y empezó a aparecer Genios, un montón de revistas así. Claro, pero Antiojito era por antonomasia la revista de las escuelas. Sí, tuvo su momento de pico de popularidad. Pero la Villiquen es más antigua. Noviembre de 2019 dejó de ser física la Villiquen. Claro, es Claro. noviembre de 2019, o sea, aguantó 100 años. Es un montón. Aguantó 100 años, una locura, una locura. Bueno, y ves, Bueno, ahí te Villiquen... tiro esto. Antiojito 2001. Bueno, Dejó de- viste, te dije, esa sí hace Dejó más de 20 años. publicarse. Después de 37 años. Mirá. Bueno, ¿ve? Villiquen cumplió 100 años publicándose, y estábamos hablando, y es una revista que también ha tenido publicaciones de historietas conocidísimas, porque Villiquen publicó desde Paturuzú, Isidoro Cañones, hasta Mickey, Superman, Sí, he visto cosas de Superman, los sí. superhéroes. Villiquen publicó todo publicó Villiquen. Entonces eso fue un acercamiento a lo que se publicaba en el mundo muy fuerte. Después tuvimos la revista El Tony, que era Me acuerdo. este Sí. tipo de publicaciones. Esta revista me la regaló Hernán Doring en el Castillo del Cómic en Córdoba, allá en Capilla del Monte. Hace 2 programas, cuando hice programa en vivo desde allá, justo en la parte que tenía cómics y todo, yo le comentaba que en mi colección me faltaba tener alguna de estas revistas, D'Artagnan. el Tony, D'Artagnan, Nippur, cualquiera de estas, que traían un montón de historias de distintos autores, de distintos dibujantes, que era la fuente de información de fantasía que teníamos En ese momento, claro. en una época. Era leer esto, era meterse en, Además los dibujos en que hay adentro. mundos. Los dibujos están Bueno, espectaculares. este tiene 2 historias de Robin Hood, este número. Esta revista, por ejemplo, el Tony, es de 1928, que ha fomentado el trabajo de guionistas y dibujantes argentinos. Y sí. Es algo muy, muy importante. El Tony la fundó Ramón Columba, que era justamente Editorial Columba. Claro. Villiquen era Editorial Atlántida. Fueron publicaciones tremendas que presentaron, como te decía cuando nos íbamos al primer corte, presentaron personajes como Paturuzú, por ejemplo. Que Paturuzú es de 1920, 1928, es de 1928 Paturuzú, creación de Dante Quintero, y era en simultáneo con otros personajes que había en el mundo, porque los personajes de historieta más conocidos en lo que era Estados Unidos y el mundo era Popeye, Tarzán y Flash Gordon. Y no estaba. Todavía le faltaba para que aparezca Batman, Superman. Claro, bueno, Superman aparece en 1938. 10 años faltaban todavía. Batman en el 39. Faltaba bastante tiempo. No teníamos superhéroes de otras clases. Claro, bueno, pero igual fueron ahí 10 años antes. No, por supuesto. ¿Viste? Popeye es del 29. Tarzán es del 29. Flash Gordon es del 34. Metemos al zorro también. Pero vos fijate que tenés Del 19. Paturuzú es del 28. Paturuzú fue anterior a Popeye y a Tarzán.
Siempre estamos primero. Paturuzú fue antes. Después Don Goyo Sarrasqueta, que era el que te decía, la primera historieta argentina es de 1902. Y después Paturucito, ya es del 45. Don Fulgencio, que es otra historieta que tuvo mucho éxito en lo que era el público porteño, es de 1938, que es el mismo año que nace Superman. Tenemos No tenemos que envidiarle a nadie. un backup de historieta tremendo. Y bueno, y después llega, en la Edad de Oro, llega el trabajo de Oesterheld, que Oesterheld lanza su propia publicación, su propia revista, por decirlo de alguna manera, que es la publicación Hora Cero. Y después esa, fundada en 1957, y después fundada en 1956, un año antes, había fundado una publicación llamada Frontera. Las dos fueron fundadas por Héctor Germán Oesterheld, y publicaban historietas con guiones más adultos, más comprometidos socialmente, sí, incluyendo política dentro con narrativas bien desarrolladas. Y bueno, los principales exponentes de Hora Cero y Frontera, que fue desapareciendo, pero Hora Cero duró más tiempo, fueron sin duda Oesterheld y Solano López dibujando. Después Alberto Breccia, Hugo Pratt, fueron los grandes dibujantes de los comienzos de la historia fuerte de la historieta nacional. Bueno, no sé si querés... Y era otros tiempos en Argentina. Si querés, yo te puedo seguir hablando de historia de la historieta y podemos hablar, pero no vamos a hablar nada del Eternauta. Por eso ahí te hice un salto desde 1920 hasta el 57, porque sí. Si nos metemos en Paturuzú, en todo eso... no, podríamos es decirlo. En otro programa podemos meter a Paturuzú, Mafalda, no nos podemos olvidar nunca de ellos. Tendríamos que hacer un programita de Paturuzú, Isidoro Cañones, todo eso, porque estaría bueno eso. Porque hay mucho material. Pero ahí tendríamos que traer algún invitado. Traemos. A un invitado que la tenga clarísima. Traemos. Porque hay un montón. Podemos decirle, muchachos, hacemos todo lo que es de historieta argentina. No sé si va a entrar todo en un solo programa. Y bueno, pero hay que... No sé. Hay que meterle ganas. Como para que quede lindo programa. Como los de siempre. Pero bueno, hoy estamos con lo que es el Eternauta. Ya llegamos 1957. Sí. 1957. Mirá, en la revista que había dicho vos, hora semanal. Hora cero. Me quedó algo acá en el tintero que está bueno para aclararlo. Sí. De dos publicaciones que había simultáneo ahí con Caras y Caretas. Había Caras y Caretas, lo que decíamos es que, viste que yo te decía en un momento que te llegaba a un determinado público con una formación específica, con una educación específica y todo. Bueno, había una publicación que se llamaba, era la revista PBT, PBT, las tres letras, de 1904. Que era nace todo esa lo publicación, que era para la clase trabajadora. Claro. Y de ahí viene la palabra pebete. Y estaba hablada con otro dialecto. ¿Un fardo? No era un fardo, pero estaba el dialecto de la calle. Narrada con un dialecto más coloquial. Y tenía uno de las historietas que presentaba, era de Juan Manuel Cao Loaces, sí, que era Anacleto el cuentista, y era humor. Pero ya iba destinada a la clase trabajadora, claro, que no podía acceder a Caras y Caretas. ¿No? ¿Por qué? ¿Por el costo o porque no lo entendía? Por costo y por el tipo de contenido que tenía. Mirá. Es lo mismo el que compraba, es lo mismo el que en una época compraba el gráfico y no compraba la revista Noticias, porque hablaba todo de política y me aburre. Por dar un ejemplo. Sí. ¿Entendés? Y después había otra de 1904 también, que se llamaba Revista El Hogar, que era una revista para público femenino. Bien. ¿Viste? Y tenía recetas.
pero tenía recetas, tenía notas de moda, como Claro. si fuera un comienzo de la revista Para Ti. Y tenía recetas, tenía notas de moda, moldes y todo eso. Y empezaron a incluir historietas también. Trae otro público. Para que... ¿O no? No, Algo pero más para agregarle a la era revista. algo como para decir, bueno, Está bien. la historieta es un material que es para todos, para la clase más acomodada de porteña, Sí, sí, para sí, la sí, clase sí. trabajadora, para las mujeres. En todas las publicaciones de esa época empezaron a incorporar lo que era las historietas y el humor gráfico. Y me parece excelente. Entonces, por eso te quería destacar justo esas dos publicaciones, porque está bueno lo que sea Caras y Caretas, la Pebete, la revista El Hogar. Estaría bueno tener una copia de todas esas. Ah. Creo que gente la debe tener todavía. Y bueno, en el Lindo. en el castillo del cómic, en el último bloque del programa estamos en el área de que había cómics y muestra que tiene lo tiene enmarcado en un sí, lo he vidrio, visto, sí. el ejemplar número 1 del Tony, Oh. de la revista El Tony, que te Sí, decía sí, me que es de comentaste, 1928. O sea, una locura. La encontró, Una locura que tenga estoy buscando dónde estaba el Tony. Y te digo que casi 100 años. Casi 100 años, ¿sí? Casi 100 años para tener una Acá, revista. 1928, el 1928, Tony. ya está, Tiene, 3 años. bueno, tiene marcado el número 1 del Tony, que es un poquito más chiquita que esta. Será hasta por acá y Sí. hasta por acá. Un rectángulo un poquito más chico. Y en la portada, que me llamó la atención, que eso lo mostramos, tenía como una historieta, todo con viñetas y todo, de Charles Chaplin. Mira. Era una historia de Charles Chaplin lo que había en la portada. O sea, me pareció muy curioso. Que Y hayan decía, usado eso de y portada. titulada Carlitos, Carlitos. porque era Carlitos Chaplin. Yo pensaba que era el de Patillas. No, ese es otro Carlitos. No, ese es otro. Ese es otro Carlitos. Pero mira. sí, hay gente que tiene ese tipo de cosas. Y Después sí. tenía... No, te decía porque, a ver. Lo que tenía Hernán- No eran tan caras. No eran tan caras que la gente la pudiera adquirir. Pero nadie pensaba en coleccionarlas. No, Esto se no. leía y después capaz que se utilizaba Obvio. como papel para poner los huevos o para tirar al piso. Obvio. Eso es lo que en ese momento era Pero bueno, el destino final de las vos revistas. fíjate, Paturuzú, viste que yo te decía que Caras y Caretas en un momento vendía 100.000 ejemplares por semana. Sí. Paturuzú, cuando arranca en 1928, también, ¿sabés cuánto vendía semanalmente Paturuzú? Era Tres- la revista Paturuzú. 300.000 ejemplares por semana vendía. Es un montón. Una locura, una locura. Por eso te digo que Paturuzú es cuando empezaron con esto de que sí, la gran historieta argentina es el Eternauta. Paturuzú le pasó el trapo a todo el mundo. Es tremendo. Y cuenta otra, bueno, cuando hagamos el programa Paturuzú vamos a ver Sí, bien, esto está bueno. que cuenta todo lo que es la idiosincrasia de la gente de campo, Claro. y bien lo que es argentino. Pero vendía eso Paturuzú. Y ahí en el castillo del cómic, lo que descubrí, que el conocimiento que tiene la revista Paturuzú es la revista apaisada, Sí. en formato horizontal. Bueno, pero las primeras publicaciones de Paturuzú eran con formato de revista normal. Yo jamás había visto una Paturuzú en formato revista, Claro, horizontal, no. vertical. Nunca la había visto. Sí. ¿Vos alguna vez viste alguna? No, era la Paturuzú así apaisada, como Claro. venía Mafalda, como venía. Exactamente, era horizontal. Bueno, Y que habrá no, sido una de las primeras. bueno, y las tenía todas enmarcadas en vidrio, tenía como los 20 primeros números, no sé, pero era Oh, qué todas las lindo. Paturuzú así, en Espectacular. formato revista Sí, 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 normal. sí. Jamás las había visto. Hay gente que sí, que tiene tesoros increíbles los tesoros. Bueno. Y andás a ver lo que puede llegar a valer algo de eso, porque ¿cómo le calculas el precio a algo así? Y no le preguntaste al hombre si hay algún museo así de la historieta específicamente.
En Buenos Aires creo que hay. ¿Se puede llegar a encontrar todo eso? En Buenos Aires, en Capital creo que hay está el Museo de la Historieta. Bueno, podemos fijar. Creo que está el Es Museo que de la debe Historieta. haber, tendría. Ahora me haces dudar, pero estoy casi convencido de que está el Museo de la Historieta en Buenos Aires. Tendríamos que buscarlo e ir. Estaría bueno. Cuando vamos a la Comic Con, alguno de las veces que vamos hacia Buenos Aires, Sí, yo creo que sí. es Después algo vamos a piola buscarlo. para ir. Pero es para... Para quedarte todo un día ahí adentro. Bueno, yo en el castillo ahí del cómic podría haber estado... Ayer justo hablaba con mi señora y le decía eso. Si yo en vez de estar parando en Córdoba, haber estado parando en otro pueblo, Más hubiera cerca. estado ahí, Sí, y yo me pasaba la semana entera ahí adentro. sí sabía de todo. Porque era para ir pedazo por pedazo y ponerte a hablar y hablar y hablar y aprender y compartir preguntar. conocimiento. Claro. Porque yo muchas cosas que le conté, muchas cosas que él no sabía de las cosas que tenía, y yo aprendí muchas cosas también de lo que él me dijo. ¿Qué es lo lindo que tiene esto de coleccionismo? Aprendés. Vos sabés más de una cosa, el otro sabe más de otra, yo puedo aportar algo de esto, y entre todos nos enriquecemos culturalmente. Eso es lo que tiene. Eh, Ahora tenemos que averiguar si hay un museo del cómic. Sí, eso debe haber. O en Eso realidad debe haber. no del cómic, de la historieta en general. De la historieta, o la sí. historia gráfica argentina. No, sí, eso seguro que hay. Eso estaría bueno. Bueno, ¿y el Eternauta? ¿Querés empezar ya con el Eternauta Y o tenem- después del corte? No, tenemos 3 minutitos, vamos, Bueno, arranquemos porque si no nos quedamos sin nada de tiempo. Y además hay mucho de hablar del Bueno, Eternauta. arranca vos a hablar del Eternauta, dale. Bueno. Yo ya hablé demasiado. El Eternauta, bien. Ya habíamos dicho que fue creado por el guionista Héctor Germán Oesterheld en el 57. Te salió bien el Ostergel, ¿eh? Y porque no es inglés, es alemán. O por ahí, Sherman. Y los dibujos de Francisco Solano López. Es una historieta, como habíamos dicho, que salió en el 57 hasta el 59. Yo pensaba Sí. que habían sido muchos más años. No, fueron 2 años y salió en hora cero. Hora cero semanal. Salía semanal, que tenía 3 páginas. Esa, se puede decir, mini historieta. Tenía 3 páginas y estaban los dibujos, no eran a color, sino que eran blanco y negro. Claro, como se ve, Una forma de- como se ve en la primer publicación de Claro. Eternauta. Que muchos dirán de sí, no, para ahorrar color, no, es una cuestión de impresión. Sí. Vos si le metés color a algo impreso, como era todo en tipografía también, elevabas muchísimo el costo de cualquier tipo de ya sea revista o en el diario, te lo eleva porque los colores eran muy caros. Y sí. Entonces era en blanco y negro. Creo que es ese matiz que tiene la revista, el historieta, muchos le dicen cómics. Habría que preguntarle al que realmente sabe qué es el Eternauta. ¿Es un cómic? ¿Una historieta? Es lo mismo. Viste, como que Es lo mismo. No hay diferencia entre cómic y historieta. muchos dicen, Es no, la decir forma cómic no es castellanizada cómic, claro. de decir un cómic. Es una Exactamente. historieta. Por eso yo en las últimas he visto a varios que decían, no es un cómic, es una historieta. No, eso es una pelotuda. ¿Viste? Entonces, bueno. Fueron 3 años, del 57 al 59, donde para muchos, y más la situación en que se vivía en la Argentina en esa época, fue como una bisagra entre los que pensaban que era específicamente ciencia ficción como para pasarla bien, y otros que no, es ciencia ficción, pero detrás de eso hay algo más. Porque muchos, si vos vas directamente a leerlo, lees la historia, decís, uy, qué buena historia. Pero cuando empezás a darle la vuelta, A desmenuzarla. Claro, desmenuzarla, interpretarla, te das cuenta que todos los personajes que aparecen tienen otro punto de vista. Yo no hice ese laburo con el Eternauta. Cuando lo leíste, no, yo tampoco. Yo leí el Eternauta. Igual yo era muy chico cuando lo leí. Disfruté la historia, me gustó mucho la historia. Y vos pensás, yo esta historieta no sé cuántos años hará que la habré leído. Sí, yo cuando la Pero- leí habré tenido 12, 13 años. Sí, como mínimo hace más de 20 años que la Ahí leí. ni en pedo tenía una idea de la política de ese momento, ni la actual, ni nada. Más por el allá de estilo. eso, pero a lo que voy, yo por ejemplo, yo la leí hace más de 20 años y es una historieta que por ahí, por tener el valor agregado de que yo sabía que era una historieta argentina y todo, No, ese sí, te daba la como una leí, especie de la leí sí. con otra atención
que me perduró en la memoria. Entonces yo me acuerdo detalles que tendría que leer hasta la mitad de la historieta para encontrar Sí, bueno, pero ese tipo de cosas, pero me Claro. las acuerdo. lo que pasa es que... ¿Viste? Me las acuerdo. Por eso es que cuando vi Sí. la serie me hizo tanto ruido. Y sí, Porque ya empecé a encontrar cosas que me faltaban al comienzo. Después los títulos nada más. Ya me faltaron cosas. bueno, pero... Me empezaron a entrar dudas de decir, no, pero pará, eso no era así. No, ¿Y este quién es? pero ya se había dicho antes que no iba a ser Bueno, ya sé. fiel a lo que era ya la sé. historieta. Y después que vi la serie, aclaro, la serie la miré 2 veces. La vi 2 veces la serie. La vi de corrido, la primera vez la vi los 6 capítulos de una. Sí, El 2 de mayo. Me puse a las 10 de la noche, hasta que no la terminé, no me acosté. Y después, esta semana la vi de nuevo, entera, como para empezar a ver algún que otro sí, algo que se te ha detalle y pasado todo. por alto, claro. No encontré nada que no haya visto en la primera vez que la miré. Mira, Pero bueno, me reforzó un poquito más la idea de Sí, sí. cosas que... Y me dio también la oportunidad de interpretar el por qué hicieron los cambios que hicieron. por una cuestión de marketing. No, tratar de entender la vuelta de tuerca, a ver si, como para justificarle los cambios que hicieron, yo mismo le busqué una vuelta de tuerca como para decir, bueno, si me dicen que lo hicieron por esto, se la dejo pasar, Y bueno, vamos a preguntarle al director. ¿no? Así que, Cuando bueno, lo tengamos. ya estamos para el corte, Sí, ya nos vamos pasamos. al segundo corte. Cuando volvemos, nos metemos de lleno hasta el final del programa con el Eternauta, con la historieta, la serie, palos para acá, palo para allá, cascarudos, bichos. Sí. Ellos y ellas. Claro, ya volvemos. Necesito que confíes en mí. Una última vez. Misión Imposible, sentencia final. Ahí estábamos viendo el tráiler, próximo estreno en cine de Cinema Center. Estuvimos todo el corte hablando de Tom Cruise. Sí. Igual, Misión Imposible es la última de la saga de Misión De la Imposible, franquicia, de la sí. franquicia. Algo que tiene Misión Imposible que siempre me apasiona y No me digas la música. claro, que no sé si me pasa a mí solamente. Tun, 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 Claro. tun. Es algo que escucho esa música y es todo el tiempo, no me la puedo sacar de la cabeza. Bueno, es algo ya psicológico. Pero es tremenda Sí. ¿Quién la hizo? Lalo Schifrin. Un argentino. Tremenda esa composición, me encanta. Y supieron Eh. adaptarla desde la serie de la década del 70. Claro, Que fue para esa donde Lalo Schifrin hizo claro. la intro. Y bueno, esta nueva película de Tom Cruise, que estábamos hablando, que se merece que hagamos un programa dedicado a Tom Cruise, porque la verdad que tiene... Muy Ahí buena estábamos producción. repasando la filmografía del tipo, películas tremendas. Tiene Rayman, Top Gun, Nacido el 4 de julio, Día de Trueno, Entrevista con el vampiro, Jerry Maguire, Ojos bien cerrados, Vanilla Sky, Sí. Minority Report, El último Samurái, Colateral. Ha hecho de todo. Tremendo las películas. Valkyria, la era del rock, esa está muy buena esa peli también. Jack Reacher, las 2 películas de Jack Reacher. También. Bueno, Top Gun Maverick y una que recordamos con Guillermo, una película que se llama Oblivion, que el Oblivion. chabón es como que arranca una misión y falla, entonces vuelve a nacer y No vuelve... sé, no sé si es esa. Sí, que tiene el traje todo blanco. No, esa no. No. Ah, bueno, esa yo... es otra. De bueno, ciencia ficción. Oblivion. Oblivion era él cuando estaba en un planeta que estaba todo desierto, que él vivía en una cápsula ahí arriba Claro, en el espacio. bueno, pero él va haciendo la misión y está en el tiroteo y No, lo matan. Esa no, es la otra. No, esa es Oblivion. Vamos, va que no. Va que no. La que vos decís es cuando él está en una misión que está contra aliens,
que lo matan y vuelve a revivir todo, que después encuentra a la mina, Claro, que le que- pasa exactamente lo mismo. Claro, Está bien, pero no es esa. es la misma. No. Oblivion es otra. ¿Y vos cuál decís? Esa, no me acuerdo cómo es. Para mí es la misma. Bueno. Sí, para mí. Sí, ahí Para te mí es digo. la misma. No, son parecidas, pero no. No. Oblivion es que encuentra a todos los humanos después en la Tierra viviendo por debajo, que Morgan Freeman trabaja. Que él tenía un traje blanco. Claro, el otro no tiene un traje blanco. El otro es un militar. Al filo del mañana. Claro. Bueno, no sé. Me las confundo ahora. Bueno, empezamos de vuelta el programa. Toma. Sí, bueno, Misión Imposible, Sí, la última de la franquicia, se estrena este próximo jueves en cines de Cinema Center, Cines Ambassador, cines del Paseo Diagonal. Anal, Cines Diagonal, Hermoso cine. Cines Diagonal Hermoso, y Los pero- Gallegos Shopping. Sí. Aprovechen, vayan al cine. Hay buenas promociones de Cinema Center. También junto con la nueva película de Misión Imposible, esta semana se estrena la nueva película de Lilo y Stitch. Película. Tremenda. Metieron 2 estrenos en una semana Sí. espectaculares. Ojo, Bueno, pero en lo que es el Cinema Shop Sí. de Cinema Center, hay productos de Lilo y Stitch tremendos. Sí. Recontra buenos, vasos, cuadernos, Sí, los vi, muy bueno. de todo tipo Muy de lindo. cosas muy, muy lindas. Aprovechen, métanse ahí también. Son productos originales de cine. Totalmente. Bueno, Cinema Center sigue con sus distintas promociones. Sí. Los jueves y los viernes 4x2. 4x2, van 4 y pagan 2. Y después van a tener este 22 de mayo, Sí. va a haber, por unas cuestiones de integración y a gente que tiene problemas, no llegar a un grado de autismo, ¿no? Sí. Pero es para personas con sensibilidades sensoriales, que por ahí el volumen del cine Sí, es muy fuerte y sí, todo. o las luces son muy intensas. Bueno, este 22 de mayo va a haber funciones distendidas. Bien. Funciones distendidas que van a tener, presten atención para los que tienen distintas afecciones médicas, van a tener las puertas abiertas para los que tienen tipo claustrofobia, Sí, que no como pueden para ir al que vean cine. que no esté todo cerrado, Bueno, sí. van a tener puertas abiertas, va a haber volumen moderado, sin trailers ni publicidades, Bien, la luz ambiente encendida, bien. No totalmente oscuro. claro, no totalmente oscuro, y Perfecto. un entorno amable y más relajado. Bien. Entonces, justamente es para personas con sensibilidades sensoriales. Para que también vayan a disfrutar. de Claro, la que película. puedan ir y disfrutar el cine este 22 de mayo, este próximo jueves. Excelente. Funciones distendidas en los cines de Cinema Center. Así que Espectacular. aprovechen y así todos podemos disfrutar de Del algo cine. hermoso como es el cine. Bien. Bueno, mandamos también saludos a nuestros otros auspiciantes, obviamente, a Santiago de Bulonera Batán, a Pauli Pop, Paulipop-boutique, si querés recuperar juguete de tu infancia, comunicate con ella, a Mauricio de Madripur Comics. Quiero un Eternauta, Mauricio. Claro, ¿querés un Eternauta? ¿A quién le vas a escribir? A Mauricio. Estoy seguro que ya no tiene stock. Y bueno, pero te lo consigue. Ah, eso sí, seguro. Y si tenés un Oh, Eternauta, decís, tengo una edición vieja del Eternauta que está media rota, Claro, sí. te hace restauración de cómics, que no mucha gente te puede hacer restauración de cómics, No, así que no. comunicate con Madripur Comics. Bien. También podés pedirle a nuestros amigos de Playeritas, es decir, quiero una remera de Eternauta. Imagino que ya le habrán pedido. Tengo los ojos de Darín, vas a Claro. salir. Claro. ¿No? Te haces una remerita como esta, mira, yo tengo una remerita de Playeritas No, ¿sabe lo que voy a hacer? Le voy a mandar una foto de mía. Dinamo de Soda Stereo. Una foto mía que entre ahí, con el coso de El Eternauta, Claro, mi cara. que ponga Claro. tus ojos acá adentro. Totalmente. Y ahí Ahí. ya tengo la remera del Eternauta mía.
O que ponga esta imagen así y que ahí adentro ponga tu tercer ojo. También. También. Así, bien la escarapela. Estaría. Bueno, eso te comunicas con Playeritas MDP por Instagram, comunicate con ellos y te hacen la remera que vos quieras. A Raúl de RR3 de Impresiones, hay un montón de modelos ahora que se están viendo de impresiones 3D del Eternauta lleno de Darín, el que está con el gamulán ese marrón. Bueno. El Eternauta es el que tiene todo el enterito así azul, bueno, que es el original. El traje de... Cualquiera de los dos se lo podés pedir. Por supuesto. A Raúl. Sí. Si no, te acercás hasta Casa Doom, Galería Sacoa, local 12, la tienda Geek de Mar del Plata, y seguro que algo del Eternauta va a tener. O figura, o remera, o toallones, o tapices decorativos. O el carnet de conducir. O el carnet de conducir del Eternauta. Bueno. Claro, que diga Torino. Claro, que manejás un Torino, la patente. Y después también le mandamos saludos a nuestros amigos de Cromi Colecciones, que acaban de lanzar el álbum con todas las figuritas del álbum de Frutillitas, que fue el icono de Cromi. Claro, que fue el puntapié inicial de Cromi, ese álbum de figuritas de Frutillitas. Ha sacado la reedición hermosa que pronto vamos a estar haciendo un review de ese álbum. Bueno, metámonos con el Eternauta, dale. Dale, sí. Contame vos del Eternauta. Bueno, del Eternauta ya habíamos dicho que el cómic, vos que querés saber la historia. Vamos a la historia, ya está la historia. Sí, vamos a la historia. Bueno, la historia ¿Querés que hagamos diferencias de la serie con el coso? Bueno, yo cómic, te tiro, yo voy hablando y vos me vas interrumpiendo cuando encontrás alguna disfunción. Bueno. Se acaba el spoiler, va a haber spoiler, va a haber críticas. ¿Querés tirar spoiler o no? Sí, escuchen. A los que nos están escuchando, si tienen alguna crítica o algo, o quieren criticar algo, comentar algo sobre el Eternauta, lo que sea, se comunican al 223-548-1045. 223-548-1045, que es el dial de la radio. Mandan un mensajito por ahí, porque ahora viene la parte polémica, que vamos a criticar un poquito. Para mí no es tanta la polémica, capaz que para algunos sí, para mí sí. La hicieron bien. Es que tenías que no tiene nada que ver una cosa con otra. Es que yo pienso que tampoco hubiese quedado mal hacer el Eternauta en 1957. No hubiese quedado mal. En ese sentido, contar la historia de ese momento. Pero bueno, una decisión, yo creo que de dirección y demás, la pasaron al siglo XXI. Bueno. Ahí ya hay algo, porque supuestamente la serie está ambientada ¿en qué año? En el 57. No, la serie. La serie está ambientada ahora, 2020, vamos a ponerle 25, se estrenó el 25, vamos a poner el 25. No sé, no está ambientada 2025, ¿eh? Y cuando la empezaron a filmar en el... sí, ya sé que la estrenaron ahora en el 25 y que la filmaron, pero no está ambientada en el 25, a eso voy. ¿Qué? Me decís justo la el serie. año, y en el 22. No, 21. La serie está ambientada a comienzos del 2000. No está ambientada 2020 y pico. Está ambientada 2003 o por ahí. No he visto eso. Porque no somos campeones del mundo todavía en la serie. ¿Cómo que no? No te escucho. Si tiene ¿No tenían un pin del mundial? En la camioneta que está metida entre otras, en la barricada, está Messi levantando la copa. Por eso, pero no. ¿Pero no qué? ¿Sí? Pero eso es un error. No es un error. Para mí la serie no está ambientada en el... Está en el 25. En el 25 no, porque se estrenó, poner en el 24, 2024. ¿sí? Es fácil, se googlea. Yo tengo entendido que no. Pero bueno, fíjate, dale, seguí. Seguí bueno, mientras yo busco. Vamos a hacer lo del cómic. Bueno, en el 57 están los personajes principales. ¿Estás buscando? Sí. Quiero sacarme esa duda primero. Sí, 2024 está ambientada. Listo. Ya está. Bueno, seguimos. Están estos 4 amigos: Favali, Lucas y Polsky. En el cómic. Sí. Están jugando al truco. Una de las diferencias, la querés decir vos, acá estamos en invierno. Interrumpime. No, porque... O decís, no, en la serie estamos en el verano. A mí lo primero... Sí. Vamos desde el comienzo. A mí la serie lo que
me faltó en la serie que los que no leyeron el cómic, eso no les faltó. Porque, por ejemplo, mi señora, ella vio la serie, yo la segunda vez la vi con ella, Sí. y yo no le comentaba nada ni nada porque quería ver su opinión. Ella no leyó el cómic. Claro, una opinión totalmente objetiva. A ella la serie le gustó, a mí también me gustó. Está bueno. Pero el cómic arranca con una toma, Sí. con una toma de la casa desde afuera, ¿no? Y se mete en la ventana, Bien. ¿no? ¿Y qué toma ahí? Ahí está Esa viñeta toma a Osterheld sentado. toma a Osterheld, al guionista, sentado, Y se le aparece. se le Materializa. se le materializa Esa es la en la palabra. silla de enfrente Sí. una persona que es un viajero eterno, En el por tiempo, eso claro. es el Eternauta. Porque yo, cuando mi señora terminó la serie, le digo, ¿y por qué se llama el Eternauta? Me dice, no sé. Digo, porque es un viajero del tiempo. Y el cómic arranca con eso, con Claro. el guionista que se le incorpora a una persona en la silla de adelante y le empieza a contar su historia. Claro. Entonces, a mí en la serie lo que me faltó al comienzo es un narrador. Y capaz que no era necesario. Bueno, La no, serie, no si fue, hubiera, no si fue hubiera necesario. tenido un narrador, ¿Sabes que ahora estoy entendiendo el por qué al final de los capítulos el chabón decía yo ya estuve acá? No, exactamente. o sea, él tiene alucinaciones. eso, producto de eso yo después se lo expliqué a mi señora. que Es ya porque vivió lo que él- pasó. el leitmotiv del Eternauta, es que el tipo, en un determinado momento de la historia, se mete en una de las naves de los extraterrestres y viaja a otra época, ¿no? Y después, bueno, es como que después, aprende a viajar sin necesidad de la nave. Y lo que él hace es empezar a viajar en el tiempo para reencontrarse con su esposa y con su hija. Es el gran objetivo del Eternauta, reencontrar a su familia, ¿no? Entonces, por eso es que él ya ha vivido en distintos momentos, porque él ha llegado a un momento, ha llegado a otro, y no encuentra a su familia, entonces vuelve a Lo viajar hasta encontrarla. Y cuando arranca el Eternauta, el mismo Salvo se lo dice, La historieta. que le empieza a contar la historia a Osterheld, y que se toma un tiempo como para descansar de tanto viajar y viajar y viajar. Ya no quiere saber más nada. Ya se Es cansó. como que está Ya, todo el tiempo viajando. Lo que pasa viajando. es que seguramente no lo han hecho en la serie. ¿Por qué? Porque si lo haces desde el principio, le sacás parte del trama. Después se lo fueron agregando con las visiones que va teniendo Bueno. él, diciendo esto, porque ya lo vi, me pasó antes y se debe a esto. Por eso es que yo te acepto el tema de que ahora el Eternauta de la serie sea un excombatiente de Malvinas y que esto y lo otro. Claro. Porque yo te lo tomo como que es otra realidad distinta que está visitando Juan Salvo. ¿Vos qué decís? ¿Que es otro Eternauta? ¿Entendés? Como que Otra historia. en uno de los tantos viajes temporales, en este viaje temporal, él ya pasó, está muchos años después, entonces vivió Guerra de Malvinas. No es como arranca en la historieta, que le dice, por las condiciones del tiempo, por cómo estás vestido y que esto y lo otro, calculo que estamos a fines de los años 50. Que se lo dice Juan Salvo al Osterheld. Claro. Y le empieza a contar la historia. Cayó justo ahí, pobre. ¿Entendés? Y ahora capaz Cayó que en vemos. ese año, entonces se lo cuenta. Acá cayó Claro. en otro año, pero también, no te lo cuentan todavía. pero Te también, muestran las visiones. pero también, si es como yo te digo, esa justificación que estoy buscando de la serie, de decir, bueno, Juan Salvo cayó viajando, cayó en el 2024, entonces ve un Juan Salvo que fue combatiente de Malvinas y que esto y lo otro, entonces tendría que haber dos Juan Salvo. En esta. El que está viajando, que está viendo a este otro transcurrir toda la historia que se ve en la serie. ¿Entendés? Por eso es que a mí me falta un relator. Si la serie tuviera, Vos querés el Juan Salvo posta. si la serie tuviera en determinados momentos como un relato en off, le daría una forma bien concreta a que
no puedas negar que es el Eternauta, la serie. ¿Entendés? Y capaz que lo tienen pensado para la próxima. Es para debatir mucho. Bueno. Yo veía las caras de Tiago. Claro, lo mareaste ya, pobre. Es para debatir un No, poco. no, porque yo no leí el cómic y ahora entendí cosas y es como, fue un spoiler, pero no me puedo quejar de un spoiler de algo de hace 40 años. Pero que Pero No, son qué cosas que le flashero que faltan- es eso. que le faltan a la serie pero que que está en el vos cómic. con esos datos interpretás la serie de otra manera. Trataron de taparlo en parte, ya te dije, con las visiones que él tiene. Como para dar a entender algo que capaz que después lo demuestran. Para mí, y bueno, y aclaro, a mí la serie me gustó, está excelentemente hecha, Sí. está muy bien hecha. Las actuaciones, después hablamos de las actuaciones que no me gustaron, No, a mí no me gusta. pero la serie está muy, muy bien hecha y desde el primer momento tuve en cuenta que es una producción pensada para todo el mundo, No para nosotros. para que sea una proyección mundial Mm. y que sea el comienzo de muchas temporadas. Tratemos de no estirarlo como hacen con otras series No, y después bueno, te, pero- te pero- entregan un producto pedorro. Yo mira, por lo que vi de esta serie, mínimamente tiene que tener 4 temporadas. Mínimo. ¿Eh? Sí, y bueno, vos decís, en la segunda temporada terminan con el primer libro, No sé. porque para no estirarlo tanto. Porque ya con Pero- esta primera temporada metieron la mitad. Sí, bueno, y pero un no, poquito más, pero no metieron, no explicaron lo que estamos hablando ahora. Bueno. Que eso va a llevar tiempo explicarlo. Y bueno, un episodio, 2. No sé. Bueno, vamos al último corte y cuando volvemos cerramos el programita de la historieta nacional. Las actuaciones pésimas. ¿Ya estamos al aire? No se notó que estaba armado. Bueno, la serie, estamos con la serie del Eternauta destruyéndola. Sigamos con el. No, con el bueno, cómic, pero- con la historieta. Sigamos con las comparativas de cosas. Bueno, comparando. Bien. Algo que yo no voy a entender, Stagnaro, si en algún momento esto llega a tus oídos, que ya te lo deben haber preguntado 7.000 millones de veces. Sí. Felicitaciones porque la serie está muy buena, pero si vos ya tenés el guión escrito, mirá el pedazo de guión que tenés, que lo tenés con storyboard y todo. Sí, no tenés que dibujar nada. ¿Por qué cambiás el guión? ¿Por qué me cambiás los personajes? ¿Por qué arranca en la casa de Favalli si arranca en la casa de Juan Salvo la historia? ¿Por qué Clarita está en un barco si se llama Martita y tiene 10 años? ¿Por qué está separado Juan Salvo si la mujer estaba en el piso de abajo? Y bueno, pero en el siglo XXI. Pero son ahora en el cambios siglo- estúpidos y ya tenés el guión escrito. Bueno, pero Y en el tenés siglo XXI. un guión aclamado por la crítica. ¿Qué necesidad tenés de cambiarlo? Igual tampoco influye mucho lo que lo ha cambiado. Sí, pero hace que no reconozcas el comienzo. No, Es el no comienzo. no le veo el inconveniente. Lo de Después la te hija, bueno, agregan, la hija- te agregan personajes. Pablito, que es el chico que encuentran, Sí, ¿qué sería? El chino. que es un chico muy, muy despierto, muy vivo. Pusieron un chino que es un pelotudo. Y bueno. Porque el pibe que encuentran es un pibe re Sí, chispa, sí. re vivo, que esto, lo otro, y el chino le falta hacer así para atrás y para adelante nada más. Bueno, tiene sus cambios de ánimo, el pobre chino. El cachetazo que se comió no se lo olvida más. A mí me gusta Tiago porque se tapa la cara cuando yo digo. Pero no influye mucho La para mí en la bestialidad. historia, no. Lo de la hija puede ser como para que sacarlo de la casa y meterle un poco más de dramatismo. Bueno, sí, y que la encuentra, la que hija va es para allá. la hija es la excusa para la segunda temporada. Obviamente ¿Viste? que nace de ahí el tema. Bueno, no vamos a decir lo de la hija, pero también Obviamente nace de ahí. acá en la hija que dijiste que es más chica y todo, y la esposa quedan en la casa cuando ellos tres salen. Claro. Acá no. Y bueno, todos vimos que la hija tiene algo más. Ya sabemos qué es lo que tiene la hija. ¿Qué tiene? Pelo largo y boobies. Está siendo mandada por ellos, por los manos. Por los manos. Exactamente. Que los manos. Hay que ver. No lo voy a decir, no lo voy a decir porque es un spoiler. Después también No. eso. Hay No. que ver cómo los nombran. Que le van a. Puede decir, pero tampoco influye eso. no. Los bichos dicen, uy, por están los bichos. Sí, Los bichos. escarabajo.
Son los cascarudos. Cascarudos, claro. Cascarudos se llaman. Pero capaz que no lo utilizan Y a por una Favali, cuestión de... y a Favali, en todo el cómic, en ningún momento le dicen Tano. Le dicen Fava. ¿Por qué Favali? ¿Por qué le decís Tano? Favali. Favali es Favali. Es el personaje. Bueno, pero ya después se empezó a usar más la palabra Tano. Ah. A los que vienen de Italia, por supuesto. Pero no influye esas cosas. No. No, para el que no lo leyó, no, obviamente no influye, pero el que leyó el cómic son cambios Bueno, que no eran sí, necesarios. Yo lo leí y ¿Qué- no me parece. ¿Por qué no me respetás lo que a mí me gustó? ¿Qué tanto te jode en vez de decirle Tano, decirle Fava, como le dicen en el Bueno, pero cómic? tampoco, ya está. Y me haces un mimo de decir, uy, mirá, le dicen de la misma manera. Está bien, bueno, vamos a decirle que lo más importante Polski, ¿por qué no está Polski? Polski. No, pues no lo querían a Polski. Sonaba, el nombre era muy ¿Muy qué? muy raro. Muy judío. Claro. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Si están con la inclusión sí. y con todo. Metieron una venezolana. Bueno, Dejate de joder. eso en la historia no estaba en la historieta. Por eso. Y bueno, Sí, no sé con qué necesidad, pero para... y el otro... Capaz que para ganar mercados internacionales. Che, mirá, tenemos una venezolana. Obvio que está pensado para eso. Claro. Claro. Y bueno, Muy bien. Me gustó ese comentario, ¿eh? Me gustó ese comentario basura, ¿eh? Te No. estás transformando. Igual si nos ponemos a pensar, un chabón que trabaja en Pedido Ya gana un 40% más de lo que gano yo. Sí, bueno, Sí, pero no pero hablamos. más allá de eso. Sí, dale. El otro personaje, ¿Cuál? En la partida de truco, el quinto, el que los de afuera son de palo, Sí, bueno, eso no existía en la historieta. ese en la historieta El no pelado. existía. Que encima de un personaje que el comienzo lo tratan como un pelotudo, lo bulinean, todo. y después termina como héroe. Después es traicionero, después medio héroe. Y bueno, Bueno, pero ese chabón, tengo entendido que es él, el que lo interpreta, el actor, El actor, sí. la persona esa, creo que está metido dentro de lo que es el guión de la serie. Por eso quiso entrar. Entonces se hizo un personaje para él. Está bien. No es tan directo, pero tiene su participación Claro, muy mínima. claro, no es tan directo. Participa, por eso te dije. Porque está se dentro de lo conocen que- desde Ocupas. Claro. Está bien, tampoco influye. Después todo lo más, la historia. Igual es- yo todas esas cosas, es como te decía en un comienzo, yo todas esas cosas te las acepto si después me dan a entender que esta serie es uno de los viajes, una de las realidades. No, en realidad es la realidad que cuenta él, es su realidad. Yo ya te dije cómo termina el tercero. Es la realidad de él, que le da la posibilidad de contarla. ¿Me seguís? No es una de todas sus vueltas. Él no tuvo. Después que cuenta esto, Sí, sí. estoy mandando un spoiler, emprende su viaje. Por eso, y ahí empieza a haber distintas realidades. Es otra cosa. Él está contando Bueno. el cero, el punto cero, En el cómic. en el cómic. En el cómic. En Por el eso. cómic, él por vuelve- eso yo la serie Mm. te acepto estos cambios y después me dicen que es una de las realidades que ve mucho después de este cómic. Claro, acá la gran diferencia que vamos a ver si lo O sea muestra. que, lo es lo que vos me yo te estás voy a diciendo, no. yo te voy a Sí, aceptar sí, sí. estos cambios y después me No, tenés dicen razón. la serie El No. Eternauta de Netflix Claro. es el Eternauta del tercer libro. Claro. Lo que pasa es que él, para tener esas visiones, que no, capaz que lo terminan cerrando con otro final, que me imagino que no va a ser el del libro. Porque si él tiene esas visiones, significa que eso ya lo vivió. Claro. Ahí en el Eternauta no lo vivió, sino que volvió para contarlo. Claro, él está viviéndolo acá. Exactamente. En el primer libro él lo está viviendo y Lo no está tiene, contando. no tiene esos recuerdos. No, porque todavía no le pasó lo que le tenía que pasar. Recién en el tercer libro es cuando empieza a viajar en el tiempo de un... Que le permite llegar a este. Claro. Lo cuenta y ahí continúa su viaje. Acá es otra cosa. Claro, el tema es que en el tercer libro es cuando Juan Salvo empieza a viajar y vivir distintas realidades, y el final de ese tercer libro es cuando Juan Salvo puede volver y empezar a contar y hace los tres libros, los hace un círculo y vuelve al Claro. punto cero y empieza a contar la historia. Pero eso es él
Pero cómic, la historieta. en el transcurso del tercer libro es cuando él viaja en los distintos tiempos y se puede justificar lo que vemos en la serie. Que nos diga en la serie, bueno, es el Eternauta Claro. del final del tercer libro, donde él ya vivió distintas realidades y bueno, termina la serie y él va a volver, cuando, Ya veremos. cuando termine la serie de Netflix, vuelve al punto donde arranca el primer libro, Claro. a sentarse en la mesa con el escritor. Pero lo que pasa es que tiene que explicar las visiones que tiene. Por eso, ahí te la aceptaría total si cuando termina la serie, Pero en sí. el último capítulo, la última escena es que Darín se materializa delante de un escritor. Del escritor. Bueno, se materializa Veremos, en esa escena veremos, delante de un vamos. escritor, entonces ahí me cierra el círculo de que arranca el Eternauta 1. Bueno. Después. Ahora tiramos, pues nos quedan 7 minutos. Sí. Tiramos lo que está en el cómic y lo que no está en la serie. Primero, ya habíamos dicho, son cositas chiquititas, pero en una estamos, en la historieta estamos en invierno y en la serie estamos En verano. en verano. Y uno dirá, y sí, pero ¿qué problema hay que estén en invierno y que están en verano? Una pequeña parte, unas pequeñas viñetas ahí muestran que estando acá en invierno, mucha gente se salvó. ¿Por qué? Porque estaban todas las ventanas cerradas. Claro. Acá estaban en verano, caían como mosquitos. Esa es una. Después, bueno, el personaje que falta, que vos dijiste que fue agregado por una cuestión de ego, no sé. De querer quiero estar. figurar, claro. De figuretti, quiero estar. Entonces, como estoy en la producción, quiero que me hagan un personaje. Está bien, no hay ningún problema. Después, bueno, Martita, que esta es Martita más chica, él no está separado. No, ahora es Clarita. Clarita, él no está separado. En lo que es la historieta, está con su esposa, está en su casa, que después muestran que en la serie que él sale a buscar a la hija, que eso lo obliga a salir. Acá salen en busca de alimento, Claro. que no, muy poco se ve. Creo que hay una parte de una escena que van a un supermercado nada más Y y nada más. claro, después en la serie salen a través de un sótano. Claro. Ellos, después esa otra diferencia. Sí. En la serie están en la casa de Favali, Que es preparan todo en un sótano. que es continua a un garage. Por eso. Que eso está bueno. La casa de Favali preparan todos los trajes en un sótano y que tiene comunicación con un estacionamiento, ¿no? Y en el cómic están en la casa de Juan Salvo, preparan todo en un altillo, o sea, ya en vez de un subsuelo, Claro. en un altillo, y cuando ellos salen por el garage de la casa. Normal. Nada complicado. Y al garage de la casa le ponían como unas cortinas de nylon, Sí. como para hacer una cámara hiperbálica, para decirlo Sí. de alguna manera, adelante. Como que los copos de nieve caigan ahí y no las Claro. metas adentro de la casa. O sea, ya el cambio de locación es enorme, de un garage a un estacionamiento completo. Bueno, está bien. Después, la primer muerte es igual. Sí, sí, sí. En el caso del cómic, el que muere es Polsky, y acá el que muere es el Bayo Verga. Boludo. Sí, bueno. Encima le dieron un papel de pelotudo. Bueno. Sí, pero para poner algo cómico. Pero Ha parecido cómico. va sujeto a lo que vos decías de las actuaciones. Las actuaciones son muy malas. Favali en el cómic es un tipo grandote, morrudo. A ver si voy a buscar alguna viñeta donde se Las vea primeras hojas busca. donde se ve a Favali sin traje, sin nada. Te lo muestra como un tipo grandote, morrudo, Sí, los anteojos con le dejaron. con fuerte convicción, seguro de lo que está haciendo, amable. Y el de la serie es como que Esta en mi casa mando yo. es claro, El que no me lo hace hicieron caso. un porteño canchero de que nada, y no viste que después lo torean, te cambio la casa por el coso o sos puro bla bla. Y es lo que te decían en el corte, falta que Claro. le digan gallina como a Marty McFly y se enloquezca y se ponga a pelear. Claro. O sea, ya el personaje lo cagaron con eso, porque hicieron un forro. Bueno, si lo decís así. tan Y directo. el del cómic era un chabón que
te sustentaba, era como un Te resolvía. era un respaldo para Juan Salvo, era una ayuda para Y bueno, Juan Salvo. es el que se da cuenta que es tóxica la nieve, Claro, tóxica pero que que sí. mata y le prepara el traje. Que es mucho más importante que Juan Salvo. Es más, se preparan el traje para los tres que salen. Es el personaje principal de la historia. Bueno, Favali. que no lo hicieron así en la serie. Es el más importante de la En historia. la serie no lo era. Y después casi todo lo demás que se ve es muy similar a lo que es de la historieta. Cuando encuentran, que no se vio acá, que después sí, que cuando encuentran a los militares, Sí. que se unen con los militares. Después lo de la iglesia no está. Lo de la iglesia en el cómic no está. ¿Por qué el que juega el truco con ellos, el flaco alto que después Sí. en el shopping se chupa la botella de Blue Label? Sí, que desaparece. Que ahí tendría que haber. Es un elixir. Es una elixir. Tendrían que haberle puesto esa línea de texto Fin. obligado. Fin. Obligado. Que ya sale la voz. ¿Por qué desaparece y Después aparece. después aparece y. Porque es abducido. Es abducido y le implantan algo en la cabeza que en lo que es el cómic se le ve porque es como una plaqueta que tiene en la cabeza. Acá no se ve, significa que lo tienen adentro del cerebro. En lo que es en el cómic Sí, se es ve. que se lo introdujeron por el cerebro. Y sí, se lo dijeron por el hoyo negro. Hay que ver. Y en los cascarudos también, ahí es cuando se empiezan a dar cuenta que algo más había. ¿Por qué? Porque un par de cascaduros que matan, se le ve como una plaqueta metálica que tienen en la parte de la cabeza. Entonces se dan cuenta que están siendo dirigidos por alguien más, cosa que no se ve en la serie. En la serie no se ve. En la serie no se dan cuenta en ningún momento. Lo que vimos de la serie. ¿Por qué? Hasta que espía en el último capítulo, está Claro, Darín espiando. pero tampoco y se ve ve. a toda la gente parada como Sí, me zombie. me hace como recordar zombie a una película que no me acuerdo bien cómo se llamaba, que también. Los niños del sembrado, una cosa Sí, así. algo así, que están todos juntos ahí. ¿Te acordás de todos cómo parados. es? Los niños de la plantación o una cosa así? Que son Sí. todos los nenes que están en el campo, están todos paraditos así mirando Algo similar, claro. para la siembra. Pero creo, no sé quién era, ahora no me acuerdo, tendría que verlo de vuelta. ¿Que ya llegamos? Sí, ya 55. estamos. Bueno, que le dice el enemigo está ahí. No sé Claro. si es, ¿quién le dice? Salvo que él o el otro. Sí, no. Ahí está claro. el verdadero enemigo, pero ellos no lo ven. Nosotros vemos que son los dedos, como decía, manos. Como se decía, que está muy bien hecho. Que tiene una manito Claro. normal y la otra mano tiene todos dedos hasta el codo. Y que los maneja con música, con ondas musicales. Claro, y bueno, y con esa onda Nos vamos. nos en despedimos Kawasaki. del programa del día de hoy. Un programa, la verdad, muy interesante. Estuvo re lindo el programa del día de hoy. Mucha información de Y historieta mucho nacional. quedó, Y tenemos para hablar horas y horas y horas. Así que bueno, bien. gracias a todos los que estuvieron por ahí, que nos escucharon, que nos vieron. Nos vemos la semana que viene acá en Vorterix Mar del Plata en Adictos al Plástico. Chau.